Permanezca un momentito de pie. Vamos a orar, hermanos, cierre sus ojos. Hemos orado por otras naciones y hoy vamos a orar por Israel. Sabemos lo que está pasando y vamos a hacer juntos como iglesia esta oración al Señor. Vamos a orar con nuestro hermano Miguel. Incline su cabeza y oremos. Nuestro buen Dios, te damos gracias, Padre Santo y bueno, en el nombre de Jesús, por este día, por este tiempo, Padre. Agradecidos por tu amor y por tu misericordia que tienes cada día para cada uno de nosotros. En esta hora, Dios, nos acercamos a ti juntamente como tu pueblo, como tu iglesia, Señor. Como tu palabra lo dice, a orar unos por otros, Señor. Y en esta hora, Padre, nos acercamos confiados hasta el trono de tu gracia, Señor. Y nos acercamos en humildad, Señor, para pedirte antes que nada, Señor, que nos perdone nuestros errores, nuestros pecados, Dios. Y también nos unimos a esta oración, Señor, por nuestros hermanos, Señor, en aquel país, en aquella tierra, en Israel, Señor. Tu palabra se cumple, Dios. Tu palabra dice que habrá rumores de guerra. Y no solamente rumores, sino la guerra misma, Señor. Sabemos que tu palabra es fiel, Señor. Sabemos que tus tiempos son perfectos. Y en esta hora, Padre, te pedimos por aquella nación, por cada uno de mis hermanos que están de aquel lado, Señor, están padeciendo lo que tu palabra se cumple, Señor. Te pedimos, Padre, que sea tu Santo Espíritu asistiendo a aquella nación, Señor. Y que cada uno de mis hermanos, Señor, estén confiados, Señor. Que les des fuerza, Señor, para soportar esto que están viviendo, Dios. Te rogamos, Padre, que seas tú obrando, Señor. Y por aquellos que no te conocen y no te reconocen, que sigas teniendo misericordia de ellos, Señor. Padre bendito, Señor, te pedimos que seas tú obrando en aquella nación, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de tu Hijo amado y Salvador nuestro. Amén. Tome su lugar, hermano. Tome su lugar. Solo me imagino. Qué bendición que hay cosas que la Biblia no nos habla así muy claramente, ¿verdad? Dice la Escritura que las cosas ocultas pertenecen a Dios, pero hay cosas que Dios nos ha hablado muy claramente. Y hoy quisiera empezar con un canto. Es un canto de niños. ¿Cuántos niños hay? Niños de edad, ¿eh? Niños de edad, porque ya sé que algunos. A ver, levante la mano a los niños. Bueno, entonces invitar a mi hermana Rosy y Elcita, si quieren pasar. Es que este canto tiene algunos movimientos. Está muy sencillo. ¿Quieren poner la primera diapositiva? Ahí está, Miguel, lo tenemos. ¿Sí se ve? Nos habla de un varón que se llama Noé. Sí, se escucha. Desconecto. Ya, ¿verdad? Creo que sí. Permítame. Dirían algunos, eso es lo que pasa cuando hacemos programas en vivo. Y gracias a Dios. Bueno, vamos a cantarlo. Ahí. Si alguien estaba dormido, pues ya. Ahí está.
Dice así, mire, está muy sencillo. Vamos a cantarlo. Tiene algunos movimientos para que los pueda usted hacer también, ¿eh? Todos los niños que levantaron la mano, los vamos a hacer. Dice así. Noé un arca construyó, toc, 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 toc. Noé un arca construyó, toc, toc, toc. Noé un arca construyó, porque Dios se lo mandó. ¿Sí? Está fácil, ¿no? ¿Está fácil o no está fácil? A ver, vamos a cantarlo otra vez. Está fallando aquí la... Bueno, creo que sí se escucha. Dice así. Noé un arca construyó, toc, toc, toc. Noé un arca construyó. Noé un arca construyó, porque Dios se lo mandó. Y luego dice así. La gente mucho se burló. La gente mucho se burló. La gente mucho se burló. Y Noé se entristeció. Un día el diluvio comenzó. Un día el diluvio comenzó. Un día el diluvio comenzó. Y toda la gente se murió. Noé y su familia se salvó. ¡Gloria a Dios! Noé y su familia se salvó. ¡Gloria a Dios! Noé y su familia se salvó. ¡Gloria a Dios! Porque a Dios obedeció. ¿Ya se lo aprendieron? A ver, vamos a cantarlo entonces. Yo no veo que hagan ahí. Dice así, vamos a cantarlo entonces. ¿Cómo empieza? Toc, toc, toc. Noé un arca construyó. Noé un arca construyó, porque Dios se lo mandó. La gente mucho se burló. La gente mucho se burló. La gente mucho se burló. Y Noé se entristeció. Un día el diluvio comenzó. Un día el diluvio comenzó. Un día el diluvio comenzó. Y toda la gente se murió. Noé y su familia se salvó. Noé y su familia se salvó. Noé y su familia se salvó, porque a Dios obedeció. ¿Y ese sí se lo aprendieron o no? Lo más difícil fue el... Bueno, vamos a cantarlo otra vez. ¿Listos? Dice así. Noé un arca construyó. Noé un arca construyó. Toc, toc, toc. Noé un arca construyó. Toc, toc, toc. Porque Dios se lo mandó. La gente mucho se burló. La gente mucho se burló. La gente mucho se burló. Y Noé se entristeció. Un día el diluvio comenzó. Un día el diluvio comenzó. Un día el diluvio comenzó. Y toda la gente se murió. Noé y su familia se salvó. Noé y su familia se salvó. Noé y su familia se salvó, porque a Dios obedeció. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, hermanas.
Dice la Escritura ahí en Hebreos, en el capítulo número 11. Hebreos capítulo número 11. Ya lo tiene. Hebreos 11, versículo número 7. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cantamos hace un momentito, ¿verdad? Un arca construyó. Amados hermanos, orábamos también por la nación de Israel. Hemos orado por otras comunidades. Y en la oración nuestro hermano mencionaba algo que la Biblia nos enseña. Cosas que el Señor Jesucristo declaró que iban a acontecer antes del fin. Antes de que nuestro Señor Jesucristo venga, ¿verdad? Las cosas que van a pasar. Bueno, estamos viviendo sin duda alguna y estamos siendo testigos de acontecimientos que están en la Biblia y que se van cumpliendo de acuerdo a lo que nos dice el Señor. Y dice este versículo que leíamos acerca de un hombre llamado Noé, un varón que fue advertido. Dios le dijo de cosas que iban a suceder, cosas que no se veían, y entonces Noé simple y sencillamente hizo algo. Pero ¿cuál es el contexto de lo que estaba sucediendo en aquel tiempo? Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. ¿Ya tiene Génesis capítulo 6? Mire, dice el versículo número 5. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Me voy al versículo 11, hermanos. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Versículo 12. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Qué es lo que sucedía en aquel tiempo, en aquella época con Noé? Bueno, la Biblia nos enseña cómo se encontraba el mundo de aquel entonces. ¿Cuál era la condición del corazón del ser humano? Y dice la Biblia que Dios miró y vio que los designios, ¿verdad? O que todo designio de los pensamientos del corazón del ser humano era de continuo solamente el mal. Estaban viviendo una situación tremenda, donde la maldad abundaba. No solamente eso, el versículo 11 que leímos dice que se corrompió la tierra delante de Dios. ¿Qué es corromper? Es triste cuando leemos precisamente, hermanos, acerca de lo que la Escritura nos enseña. La tierra estaba corrompida. Corromper, ¿verdad? Se define como echar a perder. La tierra se había echado a perder. También se utiliza para hablar de la depravación. Corromper habla de depravación. Había una depravación tremenda en la tierra de aquel entonces. Dañar, pudrir algo. En otras palabras, la tierra se había podrido. ¿A cuántos les gusta lo que está podrido? ¿A alguien le gusta? Cuando algún alimento ya no sirve, ya se echó a perder, es que ya se corrompió, ¿verdad? ¿Ha probado algún alimento alguna vez que ya se echó a perder? ¿Y qué tal? Ay, oren por mí, ¿verdad? La tierra se encontraba en esa condición, hermanos. Se había echado a perder, se había corrompido, se había depravado delante de Dios. Así estaba la tierra, pero además dice en el versículo número 11 al final, y la tierra estaba llena de violencia.
Mire, cualquier semejanza con la tierra de esta época no es ninguna coincidencia. Había tal violencia en la tierra, hermanos, que el Señor miró lo que estaba sucediendo. Dios es un Dios lento para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Pero no dice que nunca el Señor se va a airar. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta dónde puede llegar? Algo que provoque a Dios, como va a suceder y que vamos a ver en un momento. Dice el versículo 12 que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y cuando dice toda carne había corrompido su camino, pues está hablando precisamente de todo lo que era carne. ¿Cuántos son aquí carne y hueso? Bueno, entonces humano, ¿verdad? Unos con más carnita que otros, pero somos carne. Todo ser humano, el corazón del ser humano estaba echado a perder. De continuo era solamente el mal, el mal, el mal. Pero ¿sabe qué era lo tremendo? Que ya se habían acostumbrado a vivir de esa manera. Que para ellos era algo natural vivir de esa manera. Por eso es interesante cuando dice toda carne. Y cuando dice toda carne, habla de toda carne. Esta era la condición en la que se encontraba la tierra de aquel entonces. Por eso, hermanos, es triste llegar a una condición así tan terrible. Todo temor a Dios se había perdido. Por eso le digo que si cualquier semejanza con lo que sucede en estos tiempos no es ninguna coincidencia. No había más temor a Dios. No había más temor a Dios. Algunos millones de personas echadas a perder, corrompidas, ¿verdad? Sin temer a Dios, no reconociendo a su Creador, ignorando a su Creador, al Hacedor, al Dador de vida. Pero hermanos, ahí en el versículo número 8, vamos a ver a una excepción. Dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. En medio de todo este ambiente de pecado, de depravación, en medio de todo este ambiente lleno de maldad, hubo un hombre del cual dice la Escritura, halló gracia a los ojos de Dios. ¿Por qué? Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón, ¿qué? Justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Un varón del cual la Biblia dice que era justo y que era perfecto en sus generaciones. Cada vez que nosotros decimos, bueno, yo no soy perfecto. No me mires a mí porque yo no soy perfecto, solo Dios. Bueno, la Biblia habla de este varón y Dios dice que era un varón perfecto. Era un varón justo. De todas aquellas generaciones que habían pasado y habían transcurrido, él era diferente a todos los demás. Y eso es algo que Dios había visto, que Dios miró. Y dice la Escritura que halló gracia Noé a los ojos de Dios. Hermanos, en todo este ambiente lleno de maldad y perverso, pues Dios no se queda así. Dios actúa. ¿Sí saben eso? Dios actúa. Tarde o temprano el Señor va a hacer algo. Su misericordia, estamos aquí por esa misericordia. Pero el Señor actúa porque Dios sigue siendo el Dios santo, justo, recto. Y es entonces que Dios decide, dice el versículo 7, y dijo Dios, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Él es el creador y Él tiene todo el derecho y toda la autoridad, ¿verdad?, de hacer con su creación lo que a Él le parece. Y Él había creado al ser humano y la tierra entera se corrompió de continuo al mal y dijo el Señor, hasta aquí, ya no más. Los voy a raer de sobre la faz de la tierra. Para mí estos versículos, estos pasajes son algo muy tristes para mí. El Dios de amor y de misericordia decide acabar con la vida. Decide terminar con la vida del ser humano. Y esto es por causa de la condición del corazón. Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ahí cuando habla de me arrepiento, habla de que el Señor le pesó en su corazón,
la condición en la que se encontraba. Dios decide, hermanos, terminar con la tierra. Pero mire, este varón que halló gracia a los ojos de Dios, cuando vamos al versículo número 13, dice así: dijo pues Dios a Noé. Hermanos, yo estoy seguro, porque así lo dice la Escritura, que Dios quiere hablar con su creación, que Dios quiere hablar con su pueblo, que el Creador quiere tener comunión con nosotros. Y algo que es claro y que es cierto es que no había nadie en ese entonces que estuviese dispuesto a tener comunión con Dios. No le temían más a Dios. Y estoy seguro que algunos decían, pues Dios ni existe. Se habían corrompido, pero cuando un hombre en medio de toda esa maldad decide no olvidarse de su Creador y teme a Dios, Dios habla con él. Dios habla con él. Por eso dijo pues Dios a Noé. Dice la Escritura, no lo busque, en el Salmo 24, que la comunión íntima de Dios es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Dios sigue hablando. ¿A quién le habla Dios? A los que le temen. A los que le temen. Y en este tiempo Dios nos habla de muchas maneras. La Escritura nos enseña que a través de toda su creación Dios habla de tal manera que nadie va a poder justificarse delante de Dios para decir, yo ni sabía que existías, yo nunca te había visto, yo no sabía que tú eras el Creador. Nadie va a poder justificarse delante de Dios. La creación entera nos habla de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento nos habla, nos anuncia la obra de sus manos. La comunión íntima de Dios es con los que le temen. Y ahí está Dios, hablando con aquellos que tienen temor de Dios en su corazón. En aquel tiempo el temor a Dios se había perdido y Dios no hablaba con ellos, pero hubo un hombre que temía a Dios, se llamaba Noé, y Dios empieza a hablar con Noé. Te pregunto, ¿Dios habla contigo? Si no habla contigo, tal vez no hay temor de Dios en tu corazón. Tal vez lo único que estemos haciendo es practicar nuestra religión. Algunos dicen, no tenemos religión. Sí. Si usted va a un trabajo y le dicen, ¿qué religión tiene? ¿No? Ahora que estuve en el hospital, ¿qué religión? Y obviamente no iban a empezar, no es religión, es, así lo hacemos. Soy cristiano evangélico, para que nos distingan bien, ¿verdad? Pero algunos solamente nos quedamos ahí, mis amados hermanos, y tal vez si Dios ya no habla con usted, es que usted ha perdido el temor a Dios. Porque la comunión íntima del Señor es con los que le temen. ¿Y qué hace Dios? A ellos les va a dar a conocer su pacto. A ellos el Señor les va a mostrar su voluntad. Y Noé fue un hombre que halló gracia a los ojos de Dios, que temía al Señor en su corazón, y que Dios empieza a hablar con él y le dice, Noé, he decidido el fin de todo ser. Mira, qué tremendo debe haber sido para Noé escuchar algo así, hermano. Noé, ya decidí que voy a terminar. No más maldad. Nosotros diríamos, esto ya está acá, ¿verdad? Y muchas veces el Señor, algunas veces en la Escritura dice, ha subido allá, ha llegado al colmo la maldad. Y he decidido poner fin a todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué hay guerras? ¿Pero por qué tanta violencia? ¿Pero por qué tanta maldad? Aquí está la respuesta: a causa de ellos. Porque se han corrompido, porque han echado a perder, porque sus decisiones no tienen que ver con la voluntad de Dios, porque no hay temor de Dios en el corazón. La tierra se ha corrompido, ¿verdad? Y ya está llena de violencia a causa de ellos. Y mire esto tan tremendo. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Si algo yo no quisiera enfrentar nunca, es la ira de Dios. Es la ira de Dios. Damos gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Pero la tierra se va a enfrentar a la ira de Dios. Y sabe que esto está próximo a pasar. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, dice la Escritura. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Dice el Señor,
He decidido ponerles fin, los voy a destruir. Pero Noé, un varón que halló gracia a los ojos de Dios. Y es entonces que el Señor le dice a Noé: Noé, haz un arca. Haz un arca de madera. Y Dios empieza a hablar con Noé. Dios empieza a hablar con Noé. Mire, dice el versículo, vamos a ver ahora a Noé ahí dando una respuesta. Versículo 22 de ese capítulo 6 de Génesis. Dice, y lo hizo así Noé. ¿Cómo así? Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué se necesita para hacer todo o seguir las instrucciones que Dios está dando? Seguir el mandamiento de Dios. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita para obedecer? ¿Qué se necesita para creer? Escuchar. ¿Estamos de acuerdo? Porque si yo no escucho lo que Dios está diciendo, ¿cómo voy a obedecer a Dios? ¿Cómo voy a hacer caso al Señor? Hace un momento yo les decía, ¿cuántos siguen escuchando la voz de Dios? ¿Y cuántos han cerrado su corazón a la voz de Dios? ¿Cuántas veces Dios sigue hablando y hablando y hablando y hablándonos todos los días? ¿Y sabe qué es no escuchar? Bueno, dice que la Escritura que Noé hizo lo que Dios le dijo. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, hacemos lo que Dios nos dice. ¿Cuántos están en el reto de la lectura de la Biblia? Levante su mano. Levante su mano, sí, te les vamos a preguntar. Digo, no les vamos a preguntar. Cada día Dios te está hablando a ti, hermana, hermano. Ahí en su palabra. La pregunta es, ¿estás haciendo lo que Dios dice? Porque puede ser que solamente estés leyendo, pero no estás escuchando a Dios hablar a tu vida y a tu corazón. Cuando alguien escucha, hace lo que Dios le dice. Noé fue un varón que escuchó a Dios y que obedeció a Dios. Dice Hebreos 11 que leímos al principio, por la fe Noé. ¿Sabe qué eso es fe? La fe se traduce a obediencia. La fe no tiene que ver con que yo tengo fe. Y yo les digo a todos mis hermanos, yo tengo fe. La fe se traduce a evidencia. Son hechos de obediencia a Dios. Obediencia a lo que Dios está diciendo, no a lo que tú crees que Dios dice. ¿Verdad? A veces es lamentable seguir viendo cristianos y cristianos de años que dicen, bueno, pero yo no creo que Dios. Cuando alguien dice eso es que no ha escuchado a Dios, que no le ha prestado atención a Dios, ¿verdad? Y en cosas muy específicas también Dios nos habla. Me decía alguien en estos días, y yo sé que me está viendo ahorita por la transmisión, caminaba hacia el trabajo, me siento porque llego antes, ¿verdad? Me siento un rato ahí, miro y digo, Señor, ¿no podría ser un poquito más claro conmigo? Porque no entiendo. No entiendo muchas cosas, Señor. Algunas cosas no entiendo. Yo te pedía que me mostraras y ahora veo esto, Señor, pero no lo entiendo. ¿Pudieras decirme más claro? ¿Verdad? Como les he dicho a algunos, Señor, con bolitas y palitos así me podrías. Lo cierto, hermanos, es que Dios nos está hablando, pero necesitamos escuchar lo que Dios nos dice. Prestarle atención, porque cuando lo hacemos entonces vamos a obedecer a Dios. Y vamos a hacer las cosas como dice la Escritura. Hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. No obedeció. Y de esta manera quedó en evidencia la fe de Noé. Leímos entonces ahí en Hebreos al principio, hermanos, que Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Qué es lo que no se veía? No se había visto llover. Este hombre, Noé, cuando dice, ¿verdad? Y la gente empieza a preguntar y él dice, es que va a caer agua del cielo. Mucha agua del cielo. La gente decía, este cuate está re loco. Nunca se había visto. Y dice la Escritura que él fue advertido de cosas que iban a suceder, que Dios iba a hacer y que no se veían. Aún no se veían. ¿Y qué sucedió? Dice que con temor preparó el arca. Con temor. Ya se fijó que si había temor en su corazón. Me decía un hombre
hace algunos días, ¿verdad? Iba yo pasando, salí de casa, iba pasando y ya se acercó a saludarme un vecino, pastor, y al empezar a platicar, dice, es que yo tengo miedo de irme al infierno. Sí, te vas a ir al infierno. Sí, eso lo dice la palabra de Dios. No es que yo temo a Dios. Bueno, dijo, bueno, no es temor, yo lo respeto. Le dije, ese es tu problema, que no le temes a Dios. Y a Dios necesitamos temerle. Cuando dicen, bueno, hermanos, aquí dice, no se habla de tenerle miedo, sino respeto. No es cierto. Témele a Dios. El Señor Jesucristo dijo, no le temas al hombre que puede matar tu cuerpo, tenle miedo a aquel que puede tomar tu cuerpo, tu alma y ponerlos en el infierno para siempre. A él tenle miedo. Noé temió a Dios y su temor a Dios lo hizo preparar el arca. Yo no sé lo que es llover, Señor, yo no sé lo que es un diluvio, tú lo dices y yo lo hago, porque te temo y sé que tu palabra se cumple. Y empezó a trabajar en el arca, ¿verdad? Noé un arca construyó, y ahí estaba Noé, porque era un hombre que tenía temor en su corazón. Con temor, dice la Escritura, preparó el arca. Pero mire lo que dice, en la cual se salvara él y toda su familia. A mí me mueve mucho esto. Él y toda su familia. Oro a Dios y oramos a Dios que el Señor ponga un corazón que ame a la gente, ¿verdad? Creo que yo no lo he pedido, es esto. Yo no he orado, Señor, pon amor en mi corazón para mi familia. Y no le he pedido porque amo a mi familia, hermanos, ¿verdad? O a lo mejor debería orar un poquito más así. Pero oro que el Señor me ponga amor para con la gente. Pero por nuestra familia, amamos a nuestra familia. ¿O usted ama a su familia o no los ama? Noé preparó un arca para que él y su familia se salvaran. Y otra vez nos lleva a ese punto que es tan importante, mi familia. Mi familia. Yo anhelo con todo mi corazón que toda mi familia se salve, que alcance salvación. Y entonces Noé empieza a trabajar en lo que Dios le dice, para que él y su familia se salvaran. Noé creyó a la palabra de Dios. Noé le creyó a Dios cuando le dijo que iba a destruir con un diluvio a toda la tierra, con temor, pero creyendo la palabra recibida, empezó a construir el arca. Y puso manos a la obra, hermanos, a lo que Dios le dijo. Hermanos, ¿cuánto tiempo tardó Noé en construir el arca? Aun cuando no hay algo específico, ¿verdad? La Biblia sí nos enseña por ahí algunas cosas. Habla ahí que Noé tenía 500 años al final del capítulo 5. Habla de 500 años. Cuando Noé entra al arca, ya en el siguiente capítulo, nos habla que él tenía 600 años cuando entra al arca. ¿Cuántos años se tardó? 100 años. Algunos dicen que son 120 años, ¿verdad? Hablando ahí de cuando dice, no contenderá más mi espíritu con el hombre porque él es carne, ¿verdad? Y aquí que 120 años. Algunos dicen que fueron 120 años, que habla de eso. Bueno, el punto aquí, mis amados hermanos, es que fueron muchos años. Muchos años, 100 años aproximadamente los que Noé se tardó en estar haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. Y cuando yo veo estos 100 años, ¿sabe qué miro? La paciencia, la misericordia de Dios por 100 años. ¿Cuánto tiempo Dios ha tenido misericordia de tu familia? ¿Cuántos años Dios ha tenido misericordia de ti? Que estás así, mira, practicando una religión y que los domingos vienes al culto y ya cumpliste y ya nada más falta que cuando salgas algo. ¿Cuánto tiempo has estado ahí sin temer a Dios en tu corazón, sin obedecer a Dios como Dios quiere que lo obedezcas? ¿Cuánto tiempo? Pero el tiempo se acaba. Y así como dice Dios, he decidido poner fin. He decidido terminar. Ya no más. Ya no más. Noé con temor, pero con fe, empezó a construir el arca. Tal vez 100 años, hermanos, los que él estuvo ahí trabajando. Ahora, todo este tiempo que Noé tardó en construir el arca, fue todo un mensaje de advertencia para toda esa gente.
100 años, 100 años, 100 años. Pero la gente prefirió ignorar y hasta burlarse de este mensaje de advertencia. La gente mucho se burló. 100 años en donde ellos estaban siendo testigos y mirando a un hombre al que le decían: este está loco, este es un fanático. ¿Qué? Todo el tiempo ahí, ni tanto que queme al santo. Y se reían y se burlaban. Amados hermanos, estamos advertidos hoy usted y yo de cosas que aún no se ven. Cristo viene. Cristo viene. Y tristemente algunos están deseando que no venga, porque tienen planes ya hechos. Y Dios les va a echar a perder sus planes si Él viene. Lamentablemente algunos no desean que venga el Señor. Y algunos están temerosos de que Él venga, pero no están dispuestos a cambiar su condición de vida. Pero hay otra parte que amamos su venida. Y esperamos que Él venga pronto por nosotros. Y que cuando vemos las cosas que suceden, claro que nos duele en nuestro corazón que la gente esté padeciendo y sufriendo algunas situaciones, pero estamos amando su venida. Y anhelando y deseando que Él venga por nosotros. En tanto Él viene, ¿qué espera el Señor que nosotros hagamos? Hemos sido advertidos de algo que viene. El Señor ya nos ha hablado. La maldad, la violencia, la corrupción están presentes, hermanos. El mundo está podrido, está echado a perder. Así está el mundo, así está la humanidad. No hay temor de Dios en su corazón. La maldad en la tierra es mucha a causa de ellos, dice la palabra de Dios. Pero hoy por nuestro Señor Jesucristo, habemos un grupo de personas que hemos hallado gracia a los ojos de Dios. Por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que Él hizo en la cruz, por nosotros. Nos limpió, nos santificó, nos perfeccionó nuestro Señor. Y somos ese grupo de personas, hoy no nada más es uno, que ha hallado gracia a los ojos de Dios. Pero al igual que Noé, mis amados hermanos, querida iglesia, cuando vivimos en medio de una generación incrédula, en medio de una generación perversa, ¿sabe qué es lo más importante que usted y yo podemos hacer? Es presentar un testimonio verdadero, empezando desde nuestra familia. ¿Ha oído aquel dicho que dice candil de la calle? Muchos andan allá afuera y con un pésimo testimonio en su casa, en su familia. Algo que necesitamos hacer es no predicando el evangelio todo el tiempo, sino viviéndolo, mostrándolo. No estoy diciendo que no predique, que no hable. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, hoy la gente necesita mirar lo que estamos haciendo para la gloria de Dios. Empezando en la casa, hermanos. Viviéndolo delante de ellos. Somos buenos para hablar a veces, pero no para mostrar. Noé fue un hombre que se aplicó y estuvo ahí 100 años trabajando en el arca y la gente pasaba, lo veía, decía: ese cuate está loco, dice que Dios le habló. Pero ahí estaba metido. Su familia se sumó a la tarea, se sumó al trabajo con Noé. Ya estaban sus hijos ayudando, ya estaban sus esposas: ahorita te traigo tu lunch. Ya estaba el sol fuerte y están trabajando. Se sumaron a la tarea porque hubo un hombre que no habló tanto, pero que les mostró lo que es la voluntad de Dios, el plan de Dios. Hoy en día como iglesia necesitamos no hablar tanto, sino mostrarlo. Vivir nuestra fe, eso es vivir la fe, hermanos. Repito, no estoy diciendo que no hable y que no predique. El pastor está diciendo que yo no hable. No, vívalo, muéstrelo. Bueno, mostrémoslo, dijo el otro, ¿verdad? Que la gente pueda darse cuenta, igual que lo vio con aquel varón. ¿Y sabe qué puede pasar? Que la gente se va a burlar. Que la gente puede burlarse, pero nos ha visto comprometidos con lo que Dios ya nos advirtió que va a pasar. Y lo que Dios está esperando que usted y yo hagamos. Comprometidos
con el Señor. Noé se ganó a toda su familia con su testimonio verdadero. Se ganó a toda su familia, hermanos. Puede imaginarse lo que fue ese momento. Dice la Biblia, preparó el arca para que él y su familia se salvaran. Se aplicó a lo que Dios dijo. ¿Qué es lo que Dios ha dicho que tienes que hacer tú? ¿Qué es lo que Dios ha dicho que tenemos que hacer cada uno de nosotros para que nuestra familia alcance salvación? ¿Qué es lo que ha dicho el Señor? ¿Cómo vas a provocar a tu familia? Llegó el momento, hermano, ¿verdad? Que un día el diluvio comenzó. Y toda la gente se murió. Pero no estaba dentro del arca. 100 años. Se ocupó, se dedicó en obediencia, en fe, en temor a hacer lo que Dios le dijo. Aun cuando a su alrededor se burlaban, aun cuando a su alrededor todo le decía, ay, ¿cómo están perdiendo el tiempo ahí? Mira, tus hijos tan jóvenes y los tienes ahí metidos. Ahí están nada más ahí, pudiendo los chavos estar allá ahí jugando fútbol ahorita, ¿no? Pudiendo ir a esto y aprendiendo a esto. Él estaba ahí ocupado y dedicado a las cosas de Dios y su familia se involucró porque Noé los provocó. El temor de Noé en su corazón fue transmitido para su familia. Y ellos le creyeron. No era un papá que estaba duro y duro. Él fue el primero en ir por delante. Y otra vez, va a decir, ay, el pastor ya la trae con los hombres. Sí, porque Dios nos ha dado la responsabilidad, varones. Si tú eres el primer flojo para no estar, para no participar de las cosas de Dios, para no buscar a Dios, no esperes que tu familia sea provocada por ti. Aparte, familia, busca a Dios. Si aquel que está al frente no lo hace, busca tú a Dios. Y ruega a Dios por aquel que tiene que ser el ejemplo. Y ser el primero en participar. Y ser el primero en decir, ándale. Qué bendición. Yo pienso en la esposa de Noé, de la cual no se habla mucho, ¿verdad? Y algunos dirían, ay, discriminan a las mujeres. Pero era una esposa que le creyó a Dios porque vio a su esposo. Y que estaba ahí. Y que se sumó a la tarea con su esposo. ¿Verdad? Hace muchos años yo no lo vi, pero puedo tener el testimonio y algunos aquí están de mis hermanos que lo saben. Cuando este lugar se construyó, nuestro hermano Polito estaba ahí pegando tabique sí, ¿verdad? Estoy bien, pastor. Y su esposa, nuestra hermana José, ahí estaba acercándole los tabiques y haciéndole la mezcla. Se sumó a la tarea de un varón que temía a Dios. Con temor preparó el arca donde él y su familia se salvaran. Varones, necesitamos provocar a nuestra familia para que le teman a Dios. Iglesia, necesitamos estar ocupados en lo que Dios quiere que nos ocupemos, siendo un testimonio real, vivo, de que el Señor Jesucristo viene. La gente no cree que Cristo viene porque la iglesia está también sin creerlo. Están bien metidos, dice el Señor Jesús, va a ser como en los días de Noé, donde estarán casándose, dándose en casamiento, ¿verdad? Yendo al festival yendo al concierto yendo así se va a encontrar tristemente mucha parte de la iglesia. Y no ocupados en lo que Dios espera que tú estés ocupado. Vive tu fe. Predica sin hablar. Y también habla claro, pero que sea nuestra vida, hermanos, que con temor estemos trabajando en aquello, rogando a Dios para que mi familia se salve. Y la gente lo va a ver, y la gente lo va a ver. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Yo creo que falta mucho menos que cuando yo creí, porque así dice la Escritura. Hoy nuestra salvación está más cerca que cuando creímos, y el Señor está muy próximo a venir. Hemos sido advertidos por cosas que no se han visto. Y tú y yo como iglesia somos el elemento que Dios ha puesto para que la gente sepa que Cristo viene. Y que el Señor va a traer ira y destrucción para aquellos que han decidido no creer ni caminar con Cristo Jesús.
pero que ha provisto un medio de salvación, que es nuestro Señor Jesucristo, para que seamos salvos. Como Noé, como Noé. Dios quiera, mis amados hermanos, que no nos cansemos de hacer el bien, que sigamos preparando y trabajando en esa arca para la salvación de toda nuestra familia y de aquellos que decidan creer para la gloria de Dios. Póngase de pie. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, ¿cuántas gracias te damos porque a través de nuestro Señor Jesucristo hemos hallado gracia a tus ojos? Por gracia sois salvos, dice tu palabra. Y cuando nosotros, Señor, rendimos nuestra vida, alcanzamos salvación. Y Señor, hemos sido llamados a estar atentos y ocupados en las cosas que habrán de venir. Noé fue advertido de cosas que iban a suceder. Y él te creyó. Y se ocupó. Y preparó, Señor, esa arca para que su familia se salvara. Su familia se sumó a la tarea y a la obediencia de un hombre que te temía, Señor, que te creía. Señor, que como iglesia, cada familia en donde hay un hombre, haya hombres así, Señor, que te temen, que te creen y que están ocupados y no perdiendo el tiempo, ocupados en la tarea que tú has encomendado, provocando a su familia para salvación. Y que como iglesia, Señor, estemos ocupados y atentos porque sabemos que el que ha de venir vendrá y no tardará. De tal manera, Señor, que la gente pueda ver lo que estamos haciendo, cómo vivimos, Señor, y sea provocada, Señor. Ayúdanos. Necesitamos de ti, que tu Espíritu Santo, Señor, siga hablando a nuestros corazones, porque tú sigues hablando y tal vez hemos, Señor, cerrado nuestros oídos. Tal vez nos hemos vuelto, Señor, gente que solamente hace por costumbre, gente religiosa. Ayúdanos. Tú vienes pronto y anhelamos tu venida, Señor. Estamos esperando, deseando tu venida. Pero, Señor, que cuando así suceda, nosotros ya estemos ahí atentos, trabajando en lo que tú quieres que hagamos. Gracias. Señor, hoy te ruego por cada familia de esta iglesia. Hoy te ruego por cada familia, por cada miembro de la familia, que haya un quebranto, Señor, en el corazón de aquellos que necesitan ser quebrantados, que sean confrontados con su pecado, Señor, y venga arrepentimiento a sus corazones. Que nos ayudes a vivir, Señor, en medio de esta generación maligna, perversa, de corrupción, Señor, que nos ayudes a marcar una gran diferencia, y que todos puedan ver que eres tú en nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios. Tome su lugar un momento. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da el Señor, ¿verdad?, de poder reunirnos. ¿Cuántos se durmieron hoy? Aparte de Benito. Sí, Benito. Sí, entendemos la salud. Digo, preguntaba eso porque como que están más cómodos hoy, ¿no? Bueno, los de este lado, los de acá como que no tanto. Gracias a Dios, hermanos, ya están más, si usted ya se dio cuenta, ¿verdad? Ya hay más sillas. Hay más sillas y damos gracias a Dios porque se han podido adquirir, además de nuestra hermana que ha donado algunas sillas. Y si el Señor permite, bueno, procuramos que haya un poquito más, más sillas para que podamos
ir renovando también nuestro mobiliario. Damos gracias a Dios. Hermanos, vamos a cuidarlas. Vamos a cuidarlas. No deje que los niños anden ahí arriba de las sillas. O usted va a bajar y jala la silla y anda allá arriba. Vamos a cuidarlas. Es Dios quien nos las ha dado, ¿verdad? Y podemos tenerlas y vamos a agradecer a Dios lo que Él nos da. Y vamos a cuidarlo. ¿Amén? Damos gracias a Dios por eso. Solamente quedan 4 lugares en el camión, hermanos. ¿Para qué va a ser el camión? El aniversario de Maranata, ¿verdad? Ya nuestros hermanos están engordando la vaca para lo que nos van a dar. No es cierto, no sé si no vayan a decir luego. Pero nuestros hermanos están ahí, están arreglando muy bonito allá y bueno, están ahí esperándonos. La semana pasada que estuvimos por allá, decían, mire pastor, ya para recibirlos y a mí me bendijo mucho eso. Mucho eso. Entonces vamos a gozarnos con nuestros hermanos allá en Maranata. Es el próximo sábado. ¿Sábado qué? Pues ya es el sábado que viene. Sábado 14. ¿A qué hora es la cita aquí, hermanos? A las 10 de la mañana, ¿verdad? Así es que seamos puntuales para que nos podamos acomodar y podamos ir y gozarnos allá juntamente con nuestros hermanos en la iglesia en Maranata. Gracias a Dios por eso. ¿Alguien nos está visitando, hermanos?